¿Te has preguntado cómo se usa el cálculo vectorial en la ingeniería? Las curvas de nivel son un tema recurrente para esta materia. Se usan en los mapas topográficos para representar regiones de la superficie de la Tierra. Se usan en mapas climáticos como isobaras o en isotermas. También se usan para representar campos de potencial eléctrico. E incluso, en economía, se usan para estimar la producción de un país, proyectando el crecimiento económico esperado. Por eso es importante saber en qué consisten y cómo se representan a través de ejemplos. ¿Qué es una curva de nivel? Bueno, para explicar lo que es una curva de nivel, debemos repasar tres conceptos fundamentales, lo que son las funciones de dos variables, las superficies y lo que es el plano. Si se considera a f como una máquina que recibe dos valores, f hará una operación y va a regresar un resultado. Esta operación está condicionada como si fuera una regla, en la que entra un par ordenado de números reales, x y y, que de hecho pertenecen al dominio de la función, y va a devolver como salida un número real que se denota con f de xy, y que forma parte a su vez del rango de la función. Si algún número de entrada presenta inconsistencia, o si la operación es, por ejemplo, la división entre 0, la máquina no va a funcionar. Es importante mencionar que las infinitas entradas van a pertenecer al plano de los ejes reales, mientras que las infinitas salidas que se pueden dar en la función van a pertenecer a los números reales. Estas salidas se indican, o mejor dicho, se grafican como la altura en el eje Z. El conjunto de puntos que forman estas salidas es lo que se conoce como superficie. Una superficie se puede ver como una cáscara que encierra el volumen del sólido de un cuerpo y es lo que limita a estos mismos sólidos. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos en x, y, z de R3, es decir, del espacio de una ecuación de tres variables, donde f de x, de y y de z va a ser igual a 0. Para poder graficar superficies se usan las curvas de nivel, que es la intersección de la superficie con el plano. Si x, y y z, en vez de ser constantes, son iguales a 0, se llaman trazas. El gráfico de la siguiente ecuación es una superficie conocida como plano. Tres puntos pueden definir un plano. Naturalmente, el plano es toda la hoja que está ahí, pero aparece recortada en esos tres puntos. Con esos tres conceptos en mente, se puede intuir que una curva de nivel es la intersección de la superficie con un plano que está a cierta altura sobre el eje Z. Por lo general, este plano es paralelo al plano XY. Para obtener una curva de nivel, se fija la salida de la función para analizar el resultado. Se le considera de nivel porque está asociado a cierta altura. Al graficar distintas curvas, se va haciendo un barrido, es decir, tomando en cuenta distintas k de forma progresiva y ordenada, se obtienen las diferentes curvas. Para muchos ejercicios, como los que vamos a mencionar en este video, es conveniente recurrir al software para graficar en 3D. Además, se puede usar una herramienta matemática llamada traza para poder hacer cortes a la superficie y ver qué forma tiene. Al graficar distintas curvas se va haciendo un barrido, es decir, tomando en cuenta distintas k de forma progresiva y ordenada, vamos haciendo la igualación en 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y se puede ir observando que si las curvas están proyectadas de forma muy pegada, es porque la superficie crece abruptamente, mientras que si la superficie crece lentamente, las curvas de nivel van a estar muy separadas. El ejemplo 1 nos pide que grafiquemos el mapa de contorno de la superficie dada. Esto quiere decir que debemos trazar la superficie y sus curvas de nivel que correspondan a las constantes dadas. Por tanto, se comienza por sustituir el valor c con las constantes dadas y se igualan al hemisferio. Esto quiere decir que debemos evaluar de 0 a 8. Cuando el valor es 0, se obtiene un radio de 8
y ahora se va a tener que evaluar con el primer paso, con el 1. Ya que tenemos los valores del radio, se propone una versión más sencilla, o lo que se conoce como ecuación canónica del hemisferio. Y en este caso es la ecuación de un círculo con estos datos y, como lo mencionamos anteriormente, se puede graficar utilizando un graficador en línea llamado GeoGebra. Para resolver este ejemplo necesitamos conocer cuál es la función de producción. Esta función de producción, que va a ser f de xy, va a ser igual a las variaciones de los insumos de capital, que es K, y de trabajo, que es L. Es decir, cada una de estas dos variables va a ser elevada a la potencia variación. Por tanto, el problema nos está indicando cuál es X, que es el número de unidades de trabajo, y Y, que es el número de unidades de capital. Por tanto, podemos reemplazar estos valores en la función de producción para obtener el nivel. Se puede concluir a través de las curvas de nivel que se ven en la gráfica que al doblar ambas X y Y se duplica el nivel de producción. Para resolver este último ejemplo, debemos conocer el concepto de superficie de nivel, que no es más que extender una dimensión para definir una superficie de nivel. Por tanto, para describir las superficies de nivel de una función en x, y y z, que es en sí la gran diferencia, nada más se observa qué tipo de ecuación es la superficie de nivel que se nos está presentando y se va a igualar con esa constante. Se puede ver que las superficies de nivel son elipsoides y sus secciones transversales al plano, que son paralelas al plano YZ, van a ser círculos. Por tanto, a medida que se aumenta, los radios de esas secciones van a aumentar según la raíz cuadrada de C. En este ejemplo, se observa que evaluado en 0, 4 y 16, se obtiene la siguiente gráfica.